Bienvenida a Esperanza para Hoy, donde hablamos sobre diferentes temáticas orientadas a la vida de una mujer y conocemos experiencias de su ámbito profesional y personal en las que Dios ha estado siempre presente. Prepara tu corazón y escucha lo que hay especialmente para ti. Esto es Esperanza para Hoy. Descansando en Jehová Jireh, Dios mi proveedor. Durante mi caminar como hija de Dios, he visto y oído de tantos y tantos milagros y testimonios de respuestas a la oración, pero también de situaciones en las que se duda de la respuesta del Señor. Y ahora yo también puedo decir que he experimentado el obrar de Dios en mi propia vida. La palabra de Dios es verdad y se cumple. Nuestro Dios con toda autoridad nos lo recuerda en Jeremías capítulo 32, versículo 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? A veces nos llegan crisis de fe. A mí me ha pasado, sobre todo cuando he enfrentado ciertas batallas internas. Hoy quiero compartir contigo este testimonio de cuando mi hija mayor estaba por iniciar la universidad. Yo crecí con muchas limitantes económicas en casa y nunca tuve la oportunidad de estudiar en la universidad. Mis padres procrearon 10 hijos y a ninguno le pudieron dar estudios universitarios. Todos sacamos hasta bachillerato. Pero como mamá, yo sí quiero que mis hijas obtengan y logren lo que yo no tuve la oportunidad de tener o de lograr. Cuando mi hija sacó su bachillerato y me dijo que ya había elegido una carrera para estudiar en una universidad privada, de la angustia no pude ni animarla. Solo guardé silencio y le dije, vamos a orar por esto. Porque no quería desanimarla, pero dentro de mí surgieron las dudas y la inseguridad. Pensé que por la situación económica, al igual que mis padres, yo no iba a lograr darle estudios universitarios. Me preocupé tanto que me bloqueé, porque la duda paraliza y no nos permite pensar claramente. Pero en los grupos pequeños de mujeres siempre encontramos apoyo y también un buen consejo. Una de mis amigas, líderes de la iglesia, me dijo de una institución en la que podía aplicar por una beca para los estudios de mi hija. Así que ambas iniciamos el largo proceso para llenar todos los requerimientos. Pero el tiempo apremiaba. Empecé a orar por ello y pedí oración en el grupo de mujeres y en otros grupos. A pesar de que sabía que orábamos por esa petición, sentía una incertidumbre terrible, pero fue esa misma inseguridad la que me impulsaba a buscar más de Dios, confiada en su infinita misericordia. Con corazón humilde y con toda sinceridad, yo le decía, Señor, tengo dudas de esto. Pero la duda no era todo. Mi esposo me decía, eso no lo haga, no lo vamos a lograr. Debemos decirle a nuestra hija con sinceridad que no podemos. Fue un momento de indecisión terrible para mí. Mi hija ha sido una excelente estudiante. Durante todo su proceso, desde kinder hasta bachillerato, ganó medallas todos los años. Y yo sabía que tenía que apoyarla en esto. Pero sobre todo, yo sentía que tenía que confiar en el dueño del oro y la plata y en su infinito amor, porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Cuando se llegó el tiempo de iniciar el proceso de ingreso, también llegó el momento de pagar. Me impulsé con 1 onza de fe, pero con 15 onzas de dudas. Y no me quedó más que pagar con un tarjetazo. Sí, a pura tarjeta de crédito matriculé a mi hija. Pero en lugar de sentirme aliviada, las dudas crecieron más, porque no sabía cómo iba a pagar cada mes la cuota de la universidad y el resto de los gastos que venían, sumado a la deuda que había adquirido en la tarjeta y el pago de los altos intereses que eso conlleva. A la semana siguiente, mi hija y yo experimentamos el primer milagro del Señor ante esta petición. Mi hermana mayor, que siempre ha sido mi gran apoyo, y uno de mis sobrinos que viven en el exterior, me mandaron una ayuda de $1,000 para los gastos y demás.
Ese era el Señor dándome respuesta y diciéndome: si estás en mi barco, yo soy el capitán, yo tengo el control. Pasaron los 2 primeros meses y al tercer mes cierran todo por la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020. Pero continuaron sus clases virtuales y cuando todo comenzó a regresar a la normalidad, consultamos sobre el proceso de la beca. Nos dijeron que todos los procesos habían quedado en pausa debido a la pandemia y que no sabían si los iban a continuar. Nuevamente la duda se apoderó de mí, aun a pesar de que habíamos recibido las muestras del Señor de que Él tiene el control. El primer año de universidad de mi hija terminó y la beca no llegó. Pero gracias a Dios cubrimos los gastos de cuotas, no así los gastos de materiales que cada vez eran más exigentes. Inscribió su segundo año en el 2021 y nosotras siempre preguntando por el proceso de beca. Nos dijeron que continuaba, pero que debíamos esperar. Esto nos decía que por lo menos estábamos en el proceso de nuevo. Al tercer mes del segundo año, Dios usó a mi jefa, quien también ha sido de mucha bendición en este proceso de la carrera de mi hija, para decirme que un cliente de nuestra empresa, un gran empresario a quien ella y yo atendíamos directamente en sus requerimientos como anunciante, era miembro importante de la junta directiva de la institución en la que estaba el trámite de beca, y que nada perdía con preguntarle o escribirle un correo para saber si podía dar su recomendación en el trámite. Le pedí al Señor que me iluminara y que me diera palabras con sabiduría y gracia para escribir, y así lo hice. A la semana siguiente, este empresario me respondió el correo, diciendo que había dado su recomendación para la aprobación de la beca, cuyos fondos provendrían de una de sus empresas. Este correo se lo estaba copiando a 2 personas más para que procedieran. Ese mismo mes de marzo del 2021 nos aprobaron la beca para mi hija, pagándonos retroactivamente los meses de enero, febrero y marzo, junto con los gastos de matrícula de ese año. Vimos la mano de Dios de manera sorprendente y realmente aprendí a no dudar mucho, a confiar que si le ponemos a Él en sus manos nuestras peticiones, nuestras necesidades, Él es Jehová Jireh, mi Dios proveedor. Para gloria de Dios, en el año 2024 mi hija egresó de la universidad y la beca sigue vigente, cubriendo aún los gastos de su especialización para su proceso de graduación. Todo ha sido por su pura misericordia, fidelidad, gracia y poder. A veces, en momentos de crisis, olvidamos por completo que Él es todopoderoso. La mente espiritual se nos bloquea y eso nos impide ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Olvidando que Él es nuestro ayudador. Su palabra nos lo afirma en el capítulo 121, versículo 2 de Salmos. Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Todo esto me enseña y me recuerda 3 principios que no debemos olvidar. Primero, no hay nada imposible para Dios. Jeremías 32:27. Segundo, confiar totalmente en Él, porque mi ayuda viene de Él, porque Él es el creador del cielo y de la tierra, mi Jehová Jireh, mi Dios proveedor. Tercero, vivir agradecidos con Él eternamente. Dice Salmos 28 en el versículo 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Vivo agradecida por su bondad cada mañana al despertar, como dice Jesús Adrián Romero en su alabanza. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Agradecida estoy por tu bondad. Hemos compartido una reflexión escrita por Loli de Romero en la voz de Elizabeth Enríquez. Esto
Esto fue Esperanza para Hoy, un espacio del Ministerio de Mujeres en Victoria de Iglesia Bautista Miramonte. Si te gustó el mensaje, no olvides compartirlo y recuerda que cada jueves encontrarás uno diferente en nuestras redes sociales, disponible también en Spotify o ingresando a www.ibmiramonte.org.